Televidente, feliz noite e bom vini de nosso programa. Boa noite, Corsal. Mas contento para nós ir a Trove junto com você e a Trove para nós trata tema sumamente importante de nós chamar de saúde. Vamos papel de saúde. É algo que nós está enfatizar e nós está purva sempre que tem oportunidade, possibilidade de manter-nos já viernes com tema dedicado na saúde. Me quer que vale a pena. E no caso aqui, me queremos por link programa aqui, que é um que nós temos semana passada, caminhando nosso papel com o Dr. Fuguet e nosso papel de obesidade, nosso papel de sobrepeso. E, casualmente, nós queda impactar, agora que nós atende com a cifra de obesidade, hoje em dia está mais alto que a cifra de desnutrição. Que, é algo alarmante e algo que já não se vê em papel, porque mais já houve tempo e a mim tem uma percepção, concorda que entre percepção e realidade tem um gap aí, pero a mim tem a percepção que nós está criando consciência. Nós está mira cada dia mais e mais e mais gente que está cana em corredor, aqui banda, em diferentes lugares, gente que abaja consideravelmente de peso. Pero, tu recei, me se tem guia, me se tem uma orientação. E tem casos na que já necessariamente me ter atender caso com cirurgia, já me se vai demandar de cirurgiano. Sin embargo, cirurgia hoje em dia, ciência médica a avançar assim tanto que cada dia está mais fácil para ter acesso a um tratamento quirúrgico. O por do nabo é a oportunidade de baja de peso, reduzir o peso, sempre com não somente supervisão médica, of course, pero sempre que tenha vontade para tomar decisão e para manter o processo segundo indicação do doctor. E também, nós temos grande prazer de receber a Trove. Via aqui no nosso estúdio, via passarmos a fazer um tique de pito, prometo que vai subir avião, pero no caso que já nos tem um tique mais de tranquilidade para nós conversar mais ampliamente com o Dr. Ernesto Vélez e também Julieta Barbosa. Nanta representa Vitalia, ¿correcto, doctor? Sí, señor. Bueno, me digo switch para español, así introducción de tal manera que vos tienen precisa atención para nuestra conversación de hoy con nuestro invitado. El doctor Vélez también de Colombia y no te prometía que están a Curazao. Doctor, primeramente bienvenido a Curazao, Julieta, bienvenida a Curazao, contento de verlos de nuevo. Eso quiere decir que a ustedes les ha gustado Curazao y Curazao les ha gustado a ustedes. Nos preocupa, doctor, que hemos estado siempre insistiendo. Nosotros tenemos una regla en nuestro programa, que ladies first, primero las damas. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a darle la bienvenida a Julieta y que nos indique un poquito qué es el motivo de esta nueva visita a Curazao y después ya vamos de lleno con la parte médica con el doctor Vélez. Bienvenida, Julieta. Gracias, hermano. Gracias por tenernos aquí, por la invitación. Un placer. Nosotros felices de estar en Curazao. De hecho, es la segunda vez que estamos aquí. Okay. Vinimos hace 2 meses, en el mes de junio. Y bueno, volvimos porque nos gustó Curazao y como tú dices, Curazao también nos recibe con mucho cariño. Qué bueno. Como te contábamos, venimos aquí inicialmente en plan informativo y de concientización. Aquí con el doctor Vélez, que es el creador de nosotros, que somos Vitalia. ¿Qué es Vitalia? Vitalia, ok. Vitalia es una empresa y es una clínica creada y con el objetivo principal de mostrarle soluciones a las personas para perder peso. Está enfocado mucho en la salud, en poder encauzar a las personas para evitar las enfermedades que están asociadas a la obesidad y al sobrepeso. Entonces, nuestra misión es preventivo inicialmente. Pero cuando ya la salud se está complicando por ese aumento de peso descontrolado y vienen las enfermedades, estamos ahí nosotros para acompañarlos, dándole y mostrándole cuáles son los métodos que tenemos y que ofrece la ciencia médica al servicio de las personas para poder bajar de peso y evitar esos riesgos que están unidos a la obesidad. Entonces, nuestra clínica está radicada en Colombia, en Barranquilla. Nuestra sede principal está en Barranquilla. También tenemos atención en la ciudad de Medellín.
y hay un grupo interdisciplinario, todos encargados de cuidar al paciente y darle las mejores oportunidades para que tenga una mejor calidad de vida. Ok. ¿Ustedes tienen la capacidad de hospitalización y todo eso? ¿O cómo se maneja esa En parte? Vitalia tenemos convenios con diferentes instituciones. Ok. Porque tenemos procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Los no quirúrgicos los hacemos de forma directa en nuestras instalaciones, pero los quirúrgicos, que tienen una complejidad superior y que necesitan unos implementos médicos mayores, los hacemos en unas clínicas especializadas de cuarto nivel, con la mejor infraestructura y de excelente calidad en Colombia, donde le permiten al paciente hospedarse y realizar la cirugía con todos los protocolos debidos. Qué bueno. Doctor, vamos a tocar el tema del proceso que ustedes manejan. Pero antes de eso, yo quisiera, porque en esta sección Van Papi de Salud, queremos seguir haciendo énfasis en la prevención. Prevención es tu decisión, ese es nuestro lema. Y hemos querido, de verdad, hacerle un seguimiento, porque basta hacer un paseo por la isla y darnos cuenta que nuestros niveles de sobrepeso y de obesidad son altos. Es prácticamente normal en la isla. Y no queremos tampoco convertirnos en una piedra en el zapato para la gente que ve nuestro programa, pero es que mucha gente no toma conciencia de los riesgos que implica el tener sobrepeso. Mucha gente lo ve como si no, yo soy un gordito feliz. Y eso tiene un tiempo, esa felicidad tiene un tiempo de durabilidad hasta que ese sobrepeso es causal de una cantidad de problemas. ¿Cuáles son esos riesgos que corre una persona con sobrepeso, doctor? Bueno, Germán, primero que todo, saludos, gracias por invitarnos nuevamente. Un placer. Volvimos. Un saludo aquí a toda tu audiencia, que sé que es muy grande aquí en Curazao. Y gracias por recibirnos nuevamente, de verdad que sí. Pero bueno, Germán, hablando un poco del tema de la obesidad, lo que tú dices es muy importante, y que utilicemos este medio, esta herramienta, este poder que tenemos nosotros de poder transmitir. Esto que solamente lo hacemos en consulta, pero ¿qué personas van a consulta? Es muy mínimo el porcentaje de personas que van a la consulta y se quedan con esa información. Acá tenemos este medio masivo para poder transmitir. Y esto es algo que es un concepto, el concepto de obesidad ha cambiado mucho, y la gente o los pacientes a nivel mundial, porque no solamente las consultas que tenemos en Curazao, sino las que tenemos en Colombia, y todos los pacientes que nos interconsultan a través de la clínica, y es que no entienden la obesidad como una enfermedad. Sí. Y cuando la persona tú le preguntas si sufre alguna enfermedad, y dice, no, doctor, no sufro de nada. Entonces, como tú no lo entiendes como una enfermedad, no vas a tomar los recaudos o lo pospones, así como tú dices, no, de pronto el lunes empiezo a hacer ejercicio o el próximo mes. No, es ya. ¿Por qué? Porque la obesidad es la madre de todas las enfermedades metabólicas, llámese hígado graso, y del hígado graso puede evolucionar una cirrosis hepática. Eso es una complicación. Enfermedades metabólicas como la diabetes, que probablemente van a terminar en falla renal, y pacientes conectados a máquinas de diálisis, todo lo que pudimos haber evitado cuando el paciente hace una introspección positiva. Eso quiere decir que entiende que tiene una enfermedad, y cuando tú lo entiendes vas a tomar los recaudos contra esa enfermedad. Entonces a usted le dicen que es hipertenso o es diabético, y usted enseguida, apenas sale del consultorio, va a buscar los medicamentos, como sea. Sí. Como sea. Sí. Pero cuando tú no entiendes que la obesidad es una enfermedad, pues lo vas postergando. Entonces, las complicaciones renales, de falla renal, hipertensión, en nosotros los hombres, con la obesidad de nosotros es completamente distinta a la de las mujeres. Nosotros hacemos, la obesidad de nosotros es más barriga. El perímetro abdominal se aumenta más, y este aumento del perímetro abdominal es lo que aumenta los riesgos de que nos infartemos y suframos más de hipertensión, versus el porcentaje de las mujeres. La obesidad de las mujeres es más ginecoide, es decir, es más en los muslos, en los glúteos, en las mamas, y no hacen tanto perímetro abdominal como nosotros los hombres. ¿Eso se debe a qué, doctor? Por eso, por eso el concepto de obesidad va más allá de si tú tienes un índice de masa corporal, que ahorita vamos a hablar de eso, mayor de 30.
y es mirar cómo está el perímetro abdominal. Nosotros naturalmente, y eso tiene que ver mucho por cómo estamos concebidos el hombre y la mujer, para responder tu pregunta. La mujer está concebida, está hecha, por decirlo entre comillas, para tener bebés. Por lo tanto, sus caderas son más anchas que las de nosotros, las de nosotros son más angostas, y por eso nuestro cuerpo no tenemos casi glúteos, pero desarrollamos musculatura para hacer el trabajo de antes que hacíamos los hombres, que era de casa. Yeah. Las mujeres se quedaban en los hogares, simplemente en aquella época, a tener bebés, a estar embarazadas. Y la naturaleza del hombre y la mujer es esa. Entonces, por eso la obesidad de las mujeres se refleja más que todo en lo ancho de las caderas, versus que es de nosotros. Ya. Ahora, eso que usted mencionaba, yo lo he escuchado varias veces y a mí me gustaría que nuestros televidentes tuvieran un poquito más de conocimiento sobre esa parte tan importante que usted menciona. ¿Por qué es tan riesgoso esa gordura a nivel abdominal? Nosotros, cuando entramos a operar, y lo que nosotros estamos viendo solamente el examen físico es una persona que tiene un abdomen aumentado de tamaño. Pero lo que verdaderamente importa es cuando entramos a operar y vemos esa grasa visceral que está cubriendo el estómago, no se ve. El hígado está cubierto, tapizado por esa grasa visceral que está ahí adentro. Y esa grasa visceral es la que aumenta el riesgo de que nos infartemos. Nosotros cuando vamos operando y vamos evaluando, hay formas de hacer escáner y vemos que la grasa visceral se va reduciendo conforme el paciente va perdiendo peso. El hígado se va disminuyendo tamaño y va disminuyendo la cantidad de grasa que tiene el hígado, y eso simplemente con ir bajando 10 kilos vamos disminuyendo un 30% de que el paciente tenga el riesgo nuevamente de que se infarte o que sea hipertenso o que desarrolle patologías metabólicas. Y ese es el poder que tiene los procedimientos quirúrgicos, que le disminuyen el riesgo de que el paciente tenga complicaciones a posteriori. Ya. Siempre la gente piensa de los problemas, sobre los problemas cardíacos, que si fuma, que si no fuma, lo cual obviamente es un agravante, pero nunca, no diría nunca, pero en muchos casos, a sabiendas de que eso es prácticamente, como dicen, una crónica de una muerte anunciada, cuando una persona tiene sobrepeso, que si no disminuye a una edad oportuna su sobrepeso, su adultez mayor prácticamente está condenada a sufrir de una cantidad de problemas. ¿Eso es así? Esa palabra es clave, lo que acabas de decir. Estamos condenando a los pacientes a que desarrollen estas patologías, complicaciones de lo que pudimos haber evitado antes. Y para evitar esa condena, tenemos que atacar, de hecho, la SAGE, que es la guía de obesidad a nivel mundial, nos está enseñando que ahora no hay que esperar a ciertas edades para atacar la enfermedad, y ya estamos haciendo cirugías en personas adolescentes para evitar que las arteriolas o las arterias empiecen a desarrollar grasa dentro de ellas cuando la obesidad se hace crónica. Entonces estamos atacándola a temprana edad para evitar llegar a esas complicaciones que estás mencionando y evitar ese término de condenar a la persona. Y más bien es salvar en cierta forma que el paciente desarrolle o evitar que desarrolle esas complicaciones. Mucha gente es temerosa y piensa que la cirugía tiene mucho riesgo, pero conforme ha venido avanzando la tecnología y obviamente en manos de un profesional idóneo y en una clínica idónea, los riesgos son del 0.01% versus los riesgos que puede desarrollar una persona que tiene una patología crónica como es la obesidad, de desarrollar complicaciones. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros a nivel mundial como pacientes y como médicos, y también como entes gubernamentales. Correcto. Julieta, más o menos el promedio de edades que ustedes reciben para recibir tratamiento, paralelamente te voy a hacer dos preguntas en una, más o menos cuál es el promedio de edades que ustedes reciben, pero a la vez, ¿quién toma la decisión de que una persona diga, de que una persona diga, yo vengo a hacerme un tratamiento para rebajar o yo vengo a hacerme una operación?
de cirugía bariátrica, por ejemplo. Esas son las dos partes que quisiera saber, el promedio de edades y esa parte, cómo hace una persona. ¿Yo voy a pedir que me hagan una operación o yo voy a que me digan qué es lo que debo hacer? Sí, Germán. Primero la pregunta. Entonces, respecto al promedio de edades, estamos teniendo pacientes desde los 16 años, incluso un poco antes, 14 años, que no todos son aptos para cirugía, por supuesto, y esa es la segunda pregunta. Aproximadamente hasta los 65, 68 años. Es un rango bien amplio. Sí. Y personas de esa edad ya pueden ser pacientes que pueden acceder a uno de los procedimientos. Respecto al tipo de procedimiento que le corresponde a cada persona, ya es un tema que se diagnostica o se determina en la consulta de valoración. Okay. Por eso es muy importante. A veces las personas van con la expectativa de realizarse un procedimiento, pero debido a sus condiciones físicas, historia clínica y en general de sus estilos de vida, no son aptos para el procedimiento que piensan, sino para otro. ¿Quién lo determina? El doctor. Okay. El doctor en la consulta es el que le dice, de acuerdo con su edad, con su género, con su estilo de vida, con sus antecedentes familiares, con todas las preexistencias médicas que tiene, le determina cuál es el método ideal para la persona, sea quirúrgico o sea no quirúrgico. Okay. Muchas veces, y en unos casos, hemos empezado primero con tratamiento nutricional. No es siempre llegar a un quirófano, como les digo, el doctor es el que determina eso, pero la idea es que antes de eso poder agotar otras etapas, porque aquí no es hacer cirugías por hacer, nos interesa más es hacer un acompañamiento integral con psicóloga, con nutricionista, para determinar cuál es la mejor opción. Pero definitivamente el procedimiento lo determina el doctor en una consulta de valoración. Ya. Yo hago esa pregunta porque conversando algunos días atrás con una persona, esta persona conversando en un grupo decía que ya estaba cansada de caminar, de hacer dietas, de que eso no resultaba, que ya iba a esperar diciembre y que en enero se iba a Colombia a operarse. Ahora yo decía, bueno, pero ¿hasta qué punto es necesaria la operación? Si pudiese someterse, para utilizar la palabra que Julieta utiliza, a una valoración, quizá no es necesario llegar al punto de una operación. Ahora, doctor, en este momento, ¿cómo una persona que llega a este punto, qué marca la frontera para decir es necesaria la operación o podemos intentarlo con otro método? Si la operación es mucho más rápida y fácil, como usted mismo lo dice, que hoy día la ciencia médica hace que todos estos procedimientos sean muy fáciles. Entonces la gente piensa que no, ya, como es fácil, voy a hacerlo de una vez. Pero la gente le pierde un poco la confianza cuando, haciendo uso de métodos no profesionales o empíricos o de publicaciones de internet o de personas que se dedican a hacer cosas que no aprendieron a hacer, que no están capacitados para hacer, hacen que la gente pierda su dinero, su esfuerzo y consecuentemente la fe a que puedo rebajar. Entonces, no, me voy a operar. Esa frontera, ¿qué la determina? No, y además que el fracaso en tu dieta o en tus cambios de hábitos, el fracaso de eso, que el paciente no baja de peso, genera mucha frustración y se va convirtiendo en un círculo vicioso, y de ahí el paciente no sale hasta cuando ya desarrolla las complicaciones de la obesidad. Hay que entender que la obesidad es una enfermedad multifactorial, es decir, que son muchos factores que pueden estar interviniendo ahí. Genético, puede ser ambiental. Cuando digo ambiental, arropa un grupo grande del estilo de vida de cada paciente. Cada paciente tiene su tratamiento individual. No se puede tratar la obesidad como se trata a todo el mundo, porque es multifactorial y tenemos que entender cómo es el comportamiento familiar de esa obesidad. Por eso es importante lo que decía Julieta, ahondar mucho en los antecedentes del paciente. Y para nosotros es muy importante meternos en la cabeza del paciente y crear una relación médico-paciente que sea bidireccional, que él tenga la confianza o ella tenga la confianza de manifestarnos a nosotros todo, sin las complicaciones que ha tenido, que ha intentado hacer o que no hace, para que nosotros podamos intervenir en ese paciente específico de la manera adecuada. Entonces, el mundo ha cambiado, Germán, incluso para este tema de la obesidad. Incluso nosotros antes éramos un poco renuentes al tema del tratamiento no quirúrgico,
este tratamiento farmacológico por lo que acabas de mencionar, porque mucha gente que no tiene el conocimiento se atreve a hacer un juicio y así hacer el tratamiento, entre comillas, y eso le genera al paciente inicialmente un bienestar, pero después van a empezar a presentar complicaciones. El paciente se frustra y deja el tratamiento. Correcto. Y es un paciente que vamos ahora a valorar en otras condiciones. Frustrado ahora y ahora con un sobrepeso mayor, porque si bien esos medicamentos te hacen bajar de peso, si no los sigues en el tiempo, vamos a tener un sobrepeso o una recaída mayor. Entonces, cuando el paciente llega a nuestra consulta, nosotros tenemos unos valores numéricos, porque no, así como tú bien decías, no es que me veo un poquito gordito o soy un gordito feliz, no. Hay que decir con certeza en qué estamos. Y en qué estamos es ver si estamos en sobrepeso, si estamos en obesidad y en qué grado de obesidad estamos. Y si esa obesidad ya desarrolló alguna complicación, que es una obesidad que se llama mórbida. Entonces, hacemos una escala numérica teniendo en cuenta el peso y la talla, y eso nos da una relación que se llama índice de masa corporal. Okay. Ese índice de masa corporal, cuando está por encima de 30, ya es obesidad. Según el número que nos vaya arrojando, podemos clasificarla en una obesidad grado 1, 2 y 3. Y así vamos a encaminar la terapéutica, si es quirúrgica o no quirúrgica. Ya el mundo ha cambiado, como te decía inicialmente, con el tema de los fármacos péptidos que existen hace mucho tiempo. Pero ya lo estamos implementando en las guías, o sea, ya no es una cosa que es empírica, sino que ya está en las guías de la SAGE, que los pacientes que tienen obesidad grado 1 ya se pueden beneficiar de tratamiento farmacológico sin necesidad de que su primer paso sea el tratamiento quirúrgico. Entonces son muchas formas que tenemos de abordar el paciente. La parte psicológica y nutricional es muy importante porque para nosotros es fácil arrancar con el paciente que vaya perdiendo peso, pero el tema es mantenerlo y que ese paciente no tenga una reganancia de peso, porque después es un paciente que va a tener, que va a estar frustrado y evidentemente con reganancia de peso y desarrollar otras patologías, ya habiéndose hecho un tratamiento previo. Entonces es muy importante que miremos, hagamos un diagnóstico preciso de la patología y así encaminar la terapéutica. Ya. Usted mencionó ahorita dos veces un punto que a mí me parece de vital importancia, que es la parte psicológica. Una persona frustrada, una persona que quizá pierde, yo lo decía hace rato, como una manera de pierde la fe y ya no coopera para que el cuerpo llegue a un nivel de peso, a lo menos, si no el ideal, menos riesgoso para su futuro. ¿Qué tan importante es el aspecto psicológico en este proceso? Yo pienso que eso es vital, es de vital importancia, casi como la cirugía, porque la parte psicológica es lo que nos ayuda a que el paciente se mantenga en el peso ideal. Ojo, no queremos llegar a que el paciente llegue al peso ideal según su estatura, porque nosotros lo que queremos es que el paciente pierda el 50% de ese exceso de peso, porque ya con eso tenemos la ganancia de que el paciente no va a desarrollar las patologías asociadas a la obesidad. Ese es el objetivo de la cirugía. Yeah. Ahora bien, el paciente que tiene obesidad es un paciente que su cerebro funciona completamente distinto a un paciente que no tiene obesidad. Por eso hay que entender sus frustraciones y la consulta, Germán, es muy emotiva. Es una información que viene bidireccional y un paciente que está muy emotivo, hay llanto y nos compenetramos tanto en esa relación que se vuelve, yo lo que le digo a los pacientes, mira, esto es un matrimonio de aquí en adelante y tenemos que hablar todos los días. Entonces, los pacientes con obesidad son aquel paciente parecido, es que comer les produce placer. Nosotros tenemos una estructura en nuestro cerebro que se llama el núcleo accumbens y normalmente él siempre está estimulando, generándole placer, en este caso a los pacientes cuando comen. Lo mismo el paciente que la nicotina que utiliza cuando fuma cigarrillo, el núcleo accumbens se activa y no es con que, bueno, ¿hasta cuándo vas a dejar de fumar? No, es que no es fácil. Hay que ayudarlo y tiene que ir poco a poco, es un proceso. Porque si lo haces de tajo, el paciente va a volver nuevamente y ahora con mayor fuerza a consumir cigarrillo o alguna droga, o en este caso la comida. Entonces hay que atacarlo
Y hay muchas formas. De hecho, te cuento algo, con los pacientes cuando los operamos, el paciente me dice, doctor, yo no comía azúcar y ahora me están dando ganas de comer muchos dulces ahora que me operé. Y bueno, entonces eso es un dato importante para nosotros. Ah, ok, entonces este paciente tiene aumento de dopamina. Tengo que buscar la forma de bajar esa dopamina. Y lo manejamos con antidepresivos. ¿Okay? No antidepresivos fuertes, sino leves, pero que nos ayuda mucho a controlar el tema de la ansiedad. Yeah. Entonces esa conversación es muy importante para nosotros. Tenemos una psicóloga que nos ayuda. Qué bueno. Pero en definitiva el paciente te buscó a ti, a tu doctor, y tú tienes que llenarte de todas las herramientas, o por lo menos sacarle toda la información y conversar con la psicóloga. Mira, bueno, ahora vas a ver el paciente está en esta posición, por favor trabajemos esto. Entonces es un trabajo de equipo. Ya. Es importante que concienticemos que a veces tenemos que dejarnos llevar. Lo que diga el médico, así no sea lo que nosotros deseamos, tiene que ser lo que prive para que pueda el tratamiento funcionar. Pero yo siempre he sido del pensamiento que uno no debe hacerle fuerza a las cosas, sino tratar de que fluyan. Y, por ejemplo, eso de hacer los regímenes alimenticios a tiempo, como debe ser, es decir, llevar una alimentación balanceada, es más armónico que tener que llegar a un día donde entonces tienes necesariamente por tu salud que eliminar ciertos productos de tu dieta porque definitivamente ya no lo puedes consumir más. Entonces es importante, y al regreso vamos a hablar un poquito ya más de la parte de lo que significa el trabajo de ustedes desde el punto de vista quirúrgico y un poco la orientación de los niños, porque siempre pongo como ejemplo que a veces he visto familias que van a un lugar y padre obeso, madre obesa, 3 niños obesos, y cuando uno ve, sin querer penetrar en la privacidad de la gente, cosa que respeto mucho, pero como dicen, lo que está a la vista no necesita anteojos, y con una orden de comida excesivamente alta en calorías, en grasas, en carbohidratos, y se ve que se disfruta lo que se están comiendo, claro, pero yo digo, no solamente el daño que ya los padres tienen, sino el daño que le están haciendo a los niños de no orientarlos, y esos niños están, voy a usar otra vez la misma palabra, condenados a un futuro de problemas de salud, porque el sobrepeso definitivamente, si se adquiere desde niño y no se culturiza a la persona en cuanto a los riesgos que corre, va a tener problemas en el futuro. Y por eso, al regreso del break comercial, vamos a hablar con nuestros invitados sobre la orientación de nuestros niños en ese sentido y un poco en qué consiste ya en la práctica el tratamiento que ellos aplican. Vamos a un espacio comercial y ya regresamos. Nós vamos cumprir com o nosso sponsor na Indígena Nossa Back. Hei, mas Miri, conta! Moça, tu viaja a ver o sorriso da minha cara, não? Agora é um bom serviço do lado do metro. Ora ele fica preto na casa. Piu! Na trabalho? Piu! Te arrasta na mão. Piu! Our safe mas Miri perform. Tanque. Si bom pode que lap the met. Ah, tapos Quiri. Malubid pa kami kwenta. Bambek. Jesus! Piu! Si bom pode que lap the met. Besta niya kasi kami. Piu!
Corrende te oferecemos facilidade excelente, sustém confiável e é termino mais competitivo para negócio que te operar em seja na zona econômica na airport ou na Nieuwe Haven, com segurança 24/7 e situada em lugar estratégico cerca de seja haven ou airport. Goza de 0% de imposto riba importação, 0% de OB e nada de imposto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós te conectamos negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos um bom negócio. Visita corrende.com ou chama-nos na 737-6000. Cuido de gente nanta central para un salud optimal. En Curaçao Dental Center nos está una gente nan cuido de nivel con tecnología moderna y atención personalizada. Una solución para cada necesidad. Tratamiento preventivo, implante, ortodoncia y prótesis dental. Todo lo que vos sonrisa merece y salud dental de interfamia está requerido. Curaçao Dental Center, situado en edificio de PUC, accesible y cómodo para Unitur. Smile com confiança. Nós te aí para ajudar. Promeco solo sali, nos portata abri. Aqui na supermarket, bombini. Faz una servicio, na grande e chiqui. Cliente darei, testeita nos lei. Bombinita bom, bombinita bom. Boca guardamos, e bota guarda pa 30. Doce e fruta, verdura fresco, tu sorti carne, leque barata, pan caliente, busca de bo, cuchi criollo. No va em um caminho da bombinita bocas. Wow! Televidente, nos está back, como hace nos programa, nos está de nos llamar de salud, nos está papeando ave de obesidad, sobrepeso y de posibilidad en algunos tienen, no solamente para corregir situación de una persona con sobrepeso, pero de también orientación para evitar que nos emocionan por crecer con sobrepeso. Prometo nos continuar, nos que acordamos que nos está llegando a vos nandan aquí en el Lab de Med, un pilar fundamental de la orientación de nuestra comunidad Riva Salud. Lab de Med, además de un servicio confiable, un servicio que te da tranquilidad de resultado confiable, proporcionado de un equipo sumamente profesional y de más de 45 años arriba mercado, trabajando para nuestra salud y trabajando para concientización de nuestra comunidad. Lab de Med, laboratorio de médicos. No nombre también de Bombini Supermarket. No está papiando de salud. Y si vos me sentís en dieta balanzada, tengo by Bombini, camina botaña, producto tan fresco, un departamento de fruta y verdura, bon surti y fresco todo día, nos carnicería, nos pescadería y pan caliente turora, na Bombini. Pero un de punto está, la mayoría de supermarket, Romlundo también es mesmo costo. Pero es diferencia también en servicio. Y dan Bombini Supermarket a puntualizar. Den el servicio a nuestros clientes, pasó a hablar. Bombini Tabocas. A nombre de Sambil, Sambil también es una instancia que, aparte de cumplir con su razón de existencia, que te pone que pronto ya no se va a abrir. Zara, allá en Sambil, ya countdown a comenzar y cada día tiene más y más avance de obra en Asina pronto por realizar apertura de Zara. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Zara, llega a Sambil, Curaçao. Este es un sueño fantástico.
Sambil tiene además una filosofía de responsabilidad social que está motivada, entre otros, para nos combinar los programas que es un criterio de Sambil que también tiene su llamarse de salud, también de tu llamarse na Sambil, tiene un tópico, tiene una actividad, tiene algo que está motivado el aspecto de cuidado de la salud. Manera pues antasada pues Sambil está mucho más que un shopping mall y parte de algo importante para nuestra sociedad y de sociedad de gente del mundo es salud. Anto ya nos sin del tiempo pasado y de nuestra filosofía nos estaba teniendo diferentes actividades con organismos fundacionan, nos tienen alianza también con fundacionan, anto en conexión ahora aquí con el Día Internacional de Salud, etcétera, para Waxi, poco a poco nos toma un ticket de conciencia arriba de nos vida, pues sobre esta es cosa más importante que nos tiene que nos vida. Si no me está encorajando nos mes para tomar decisiones importantes, manera nos toma decisión arriba nos yuna, arriba vivienda, arriba de forma de paña, aquí con nos va a poner de muralla, aquí con arriba nos salud, nos mester tomar decisiones, pues sobre nos estamos joven, a bota joven, a mitad joven, dame, obo, anto si no se toma decisión a tiempo, nos por prevenir cualquier cosa que por pasa mayor pues el día ahora aquí nos tiene diferentes cosas vaya arriba vaya abajo quinta aquí anto a lo menos nos meter pagatino hace stop wa que nos salud como va aquí como pues sobre pues enfermedad no tu enfermedad está algo que está genético está patrón pues está cosa que no está heredad de nos tata de nos familia que no se come pan no se come pan también no se come cosas no se come aquí pero nos tiene oportunidad para cambiar para ti una vida mío nos tiene que ser tomado en consideración que de tiempo pasado la comida estaba pisano no se va a comer de ainan toma batata toma plátano toma cosas para acompañar comida ahora aquí tiene hobby cosas que está procesada que está afecta presión que está afecta su que está presión aquí sí ese está y vos sabes corta algo bonito para sobra nos tiene sol nos tiene palanda nos tiene para cana nos tiene para diferentes cosas para ayuda para no salud anto ese está algo que no se va a comenzar a trabajar para sobra ahora aquí es jornada con lab de med pero manera por santa waku turja luna nos está comenzando a dedicar aquí para el tema de sustentabilidad que es algo importante para tomar conciencia de nuestro planeta. Sambil, the one and only. La nombre también de Curaçao Dental Center. Salud significa salud en general. Salud de boca está incluir salud de boca. Cuido bucal, cuido dental ta algo que vos se tener cuenta. Y tapecei nos tiene hoy en día facilidad de acceder al servicio de Curaçao Dental Center, allá en Post 5 del edificio de PUFC. Tira un vista arriba nos información de red social, para buscar más información y trae un cita mesora. Papeando de nos muchanan ese día supervisión, cuido, limpieza bucal y Curaçao Dental Center te ipa duna servicio na interfamia. La nombre también de Curinde donando a nuestra comunidad un aporte fundamental de desarrollo de nuestra economía. Curinde para tantísimo años que tiene trabajando arriba el régimen de zona franca, de zona comercial, a establecer un network de comunicación que está así accesible a cada empresario, a cada compañía, sea de nos parque industrial o de nos free zone, participar de todo el beneficio de la comunidad internacional aquí tanifica. Curinde tiene una buena disposición e orientación para los entrepreneurs y para empresas que ya está establecidas, contando con certificación internacional requerida para la operación de una empresa con responsabilidad y trayectoria de Curinde, dando un aporte fundamental a la economía de Curaçao. Curinde te oferece facilidad excelente, sostén confiável e el término más competitivo para negocio que te operar en sea no zona económico na airport of na Nieuwe Haven con seguridad 24/7 y situada en un lugar estratégico cerca de sea half of airport.
goza de 0% de impuesto riba importação, 0% de OBEI e nada de impuesto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós estamos conectando o negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos um bom negócio. Visita corrende.com ou chama-nos na 737-6000. Nós a continuar, nos invitado al doctor Ernesto Vélez y también Julieta Barbosa. Nos está representando Vitalia y nos está papeando el tema de obesidad y sobrepeso. Julieta, por ejemplo, la orientación de los niños. Yo soy padre de una familia, tengo 3 niños, por ejemplo, y yo quiero que uno de ellos tiene sobrepeso o los 3, y yo quiero someterlos a ellos a un proceso adecuado a su edad para que puedan llegar a un peso que no les complique el futuro una vez que se conviertan en adolescentes y en adultos. ¿A través de Vitalia lo puedo lograr? Por supuesto, Germán, sí. A través de Vitalia y los profesionales que trabajan en Vitalia, estamos especializados para darle manejo a todo tipo de sobrepeso de todas las edades. Como te indiqué, hay un rango bien grande para atender a diferentes pacientes, y a través de las manos indicadas, que son todos los doctores que tenemos, asimismo los especialistas interdisciplinarios, porque así como los niños, los adultos, todos necesitamos el acompañamiento psicológico, nutricional y médico. Entonces, en nuestra consulta de valoración, con todos los profesionales pueden hacer las indicaciones. Los niños siempre acompañados por sus padres, sí, por supuesto son sus representantes y son quienes desde casa tienen que empezar a ayudar a los niños a mejores hábitos y a concientizar de cómo debe ser una vida saludable. No solo por el aspecto físico, que por supuesto también es una parte importante, sino por su aspecto de salud. Yeah. Ahora, ustedes están en Colombia, nosotros estamos en Curazao. ¿Cómo establecemos ese link, esa comunicación? Perfecto. Nosotros, para decirte, estamos aquí en Curazao y la idea es seguir haciendo visitas periódicas. Estamos viniendo cada 2 meses. Okay. Aquí estamos reuniéndonos con pacientes, dando recomendaciones, haciendo más que valoraciones, acompañamientos, conociendo casos, y podemos hacerlo de forma presencial cuando vengamos a la isla, pero también tenemos un seguimiento virtual. Okay. Nosotros desde Colombia tenemos pacientes internacionales que a través de consultas virtuales con el doctor y con nosotros, otros especialistas, los atendemos y hacemos una consulta igual que una presencial, igual de completa, en tiempo, en dedicación y abordando todos los aspectos. Entonces, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, encuentran que es Vitalia, toda la hoja de vida de los médicos que trabajan con nosotros, y nos contactan a través de esta información. Qué bueno, qué bueno. Una cosa importante, y esto lo voy a decir en papiamento, porque aunque yo sé que la gran mayoría de todos nuestros televidentes dominan muy bien el español, yo quiero que el mensaje sea directo. Di compaso, ora con nos talanta nos muchanan, nos que lo mejor en mi jocos pananda en el futuro. Anto nos está soru pa skol, nos está spar pananti un futuro adecuado. No está wari pa wakiscol nantabay, ya sea en Holanda, en América, o sea en Corsao mes, pero nos tiene una preocupación para seguir, para follow up ribanan desarrollo na escol, nos que va con la salud tabón, nos que va con nos yunan tiene mejor bienestar, pero tin viaja, no está mirando, no está procurando para en mejor formación educativo, para nos yunan para futuro, y nos no está reparar que nos yunan tin sobrepeso. Anto, lo que esfuerzo que uno está haciendo para mi yuba y un buen school, ahora que el momento llega, me está en concordancia, en paralelo con su salud, y un joven que tiene sobrepeso, que tiene que abandonar casa a cierta edad, pasó el tiempo va a estudiar. Afo, por ejemplo, nos tiene que si nos te manda un yu, que va a estudiar, afo, el aspecto emocional, el aspecto de todo lo que tiene a ver con sobrepeso, nos meter considerar ese.
Tapesemi che visa è parte di emocionante sumamente importante. La che noi conversamo con il dottor Vélez toccante di parti di cirugía como tal con anta práctica. Doctor Vélez, la parte de la cirugía como tal, llegamos al punto de que ya se agotaron los recursos o el caso requiere de una cirugía. ¿En qué consiste esta cirugía? Bueno, las cirugías bariátricas no es una sola técnica. Ajá. Hay varias técnicas dentro de esto que se llama cirugías bariátricas. Unas que son más complejas que otras y dependiendo si el paciente tiene una condición la cual hace que el paciente requiera de una cirugía más compleja, pues esa es la que se lleva a cabo. Estoy hablando de un bypass gástrico y de todas sus variantes. Ahora hay muchas variantes de bypass, de gastric bypass, como lo conocemos. Lo que hacemos es que el estómago lo volvemos una bolsita de unos 6 centímetros y la comida baja directamente casi que al intestino. Eso genera una mayor potencia de pérdida de peso, pero también genera una mayor potencia de desnutrición y es un paciente que es el que tenemos que prestarle mayor cuidado. Yeah. Entonces tenemos que ver a qué paciente, más allá de su patología, es si está en condiciones socioculturales y económicas de poder sostener este tipo de cirugía. Porque si no, lo que vamos a generarle es llevarlo al otro extremo, que es la desnutrición. Yeah. Entonces, escoger bien el paciente es fundamental para nosotros aplicar qué técnica vamos a hacer. Así que eso es muy importante. Y eso se hace en la valoración previa. Eso lo hacemos en la valoración previa, por eso es que es muy, muy importante conocer al paciente, a su familia. Para nosotros es fundamental la familia, además que la familia va a acompañar el proceso. Yeah. Cosas tan sencillas como que un paciente que sea adicto a tomar cierto tipo de gaseosas, si el familiar no lleva esa gaseosa, pues a la casa ya le está quitando una tentación menos al paciente. Eso es muy importante para nosotros. Entonces también el tema económico. Si es un paciente que es capaz de costearse en algún momento el suplemento multivitamínico que debe tener, porque hay que suplirlo ya que el estómago no va a estar teniendo esa función. Ya. ¿Es peligrosa esta operación, doctor? La que mayormente hacemos, que es la cirugía de sleeve gástrico o manga gástrica, es una cirugía que demora 45 minutos, 1 hora, es una cirugía que es muy rápida, muy sencilla, reproducible. Cuando digamos reproducible, claro, hacemos muchos especialistas, especialmente en las clínicas idóneas, y con la tecnología idónea, por eso que nos da la rapidez, y no quiere decir que rapidez signifique afán, sino que rapidez es movimientos que son muy precisos y que disminuyen o acortan el tiempo quirúrgico, y eso también impacta en las complicaciones o no que pueda desarrollar el paciente. Entre menos sometido esté a un proceso anestésico o menos tiempo esté acostado, pues mejor para nosotros. Ya. Y es mejor para la recuperación también. Es mejor para la recuperación del paciente. Ya. Bueno, doctor Vélez, Julieta, quería darles las gracias por esta nueva visita y por haber compartido con nosotros tanta información importante. ¿Van a regresar a la isla? Claro que sí. Ok. Regresamos. ¿Para cuándo van a estar por aquí de nuevo? Yo creo que en 2 meses volvemos. Estamos tratando de hacer visitas cada 2 meses. Okay. Para, como decía el doctor Vélez, hacer seguimiento a las personas que ya nos han consultado, tanto virtual como presencial. Yeah. Y bueno, tenerlos acompañados todo el tiempo. Fabuloso. Un solución segura para satisfacer necesidades de los clientes que tienen sed y necesidad, de manera más vista, de información para buscar solución, pero a mí te quiere recurrir para tu cosa, para concientización de prevenir y prevención que es parte de más importante. Un danke especial a nuestros invitados, Dr. Vélez y Julieta Barbosa, y un danke especial a vos en sintonía. Ten a nuestro próximo programa.